a corto raggio, guardano al domani, al dopodomani. 5 anni è già troppo lontano, però comunque 5 anni per la loro rielezione, ma non ad altri effetti, quindi hanno un orizzonte temporale molto corto. E ormai vivono per essere eletti, insomma, non hanno grandi principi, non hanno grandi ideali, forse non ci sono più, non dico che sia colpa loro, quindi perseguono l'obiettivo di massimizzare i propri voti. La figura de Giovanni Sartori es una de las grandes referencias en la ciencia política internacional y en la política comparada de los últimos 40, 50 años. Su trayectoria le ha situado como una de las grandes referencias en la ciencia política moderna, y sin duda hablar de Giovanni Sartori es hablar de la ciencia política con mayúsculas. Creo que pocos profesores de ciencia política contemporáneos han tenido el impacto a nivel internacional que ha tenido el profesor Sartori. Sartori comenzó en Florencia, en la Universidad de Florencia, y ya con 50 años aproximadamente se trasladó a la Universidad de Columbia, donde finalizó su carrera docente ya con prácticamente 70 años, hace más de 20 años. En esa etapa en Columbia y en la fase final de Florencia es donde Sartori, con unos 50 años, escribe sus obras quizá más relevantes, especialmente Partidos y sistemas de partidos, y con carácter previo había desarrollado también una aproximación muy personal a lo que era la teoría de la democracia desde una perspectiva más de filosofía política. Sartori era un experto en ciencia política con un carácter muy empírico, con una inclinación muy empírica. Sin embargo, él decía, yo le escuché una vez que él decía que la clave de su éxito como politólogo quizás se debía a su capacidad de moverse la escala de abstracción. Se refería al hecho de que él podía escribir sobre temas muy abstractos en su teoría de la democracia, sobre libertad, igualdad, justicia, y estos temas tan realmente abstractos o genéricos, y luego podía descender en la escala de abstracción hasta plantear cuestiones muy empíricas de los tipos de sistemas de partidos, con muchos casos empíricos que se ajustan a uno u otro modelo de los sistemas de partidos, y básicamente este es el gran éxito, yo creo, de Sartori, saber moverse en esa escala de abstracción. Muy pocos politólogos han podido hacer ese movimiento. Algunos se dedican a lo empírico, otros se dedican a lo teórico, pero moverse en ambos ámbitos solo está al alcance de los muy grandes como el profesor Sartori. Una de las grandes aportaciones del profesor Sartori a la ciencia política, sobre todo a la parte más empírica, se refiere a los sistemas de partidos y su tipología de sistemas de partidos. Él escribe una primera parte de su libro, que estaba proyectado como un volumen de 2 obras, sobre sistemas de partidos, y hace una aportación muy importante en relación con un nuevo tipo de sistema de partidos, que es el que él denomina pluralismo polarizado, un sistema de partidos típico de Italia. De hecho, a partir del caso italiano desarrolla este modelo y luego lo aplica a todo un conjunto de países, incluida la Segunda República Española, la Alemania de entreguerras y muchos otros casos donde precisamente la explicación del colapso de las democracias o de la crisis de las democracias estaba en la dificultad de crear un polo de centro para estabilizar sistemas con muchos partidos y con partidos antisistema o de pluralismo polarizado. Básicamente esta es su gran aportación desde el punto de vista de los sistemas de partidos. La segunda parte de su obra nunca la conoceremos, se refería a coaliciones, formación de coaliciones, tipos de gobierno, etc. Y esa parte, según siempre comentaba él, se la robaron del maletero del coche en Roma y nunca se publicó, desafortunadamente, y el profesor Sartori no quiso volver a escribirla, creo que desafortunadamente para todos sus seguidores como nosotros. Otro aspecto importante de la obra del profesor Sartori, como decía, es su faceta ensayística. Es cierto que en sus últimos 20 años de producción, desde los 70 en adelante, Sartori quizá no ha dedicado una especial atención a los aspectos más académicos. Su última gran obra académica puede ser considerada el libro Ingeniería Constitucional Comparada, donde él desarrolla todo un análisis de cuáles son los mejores sistemas de gobierno y los sistemas electorales más adecuados
para estabilizar democracias, y a partir de ese momento el profesor Sartori se ha dedicado de manera especial a escribir ensayos sobre una variedad de temas, casi todos muy polémicos y de actualidad, como el Homo Videns o como la sobreexplotación o la superpoblación del planeta, o cuestiones sobre la inmigración, la sociedad multiétnica, el multiculturalismo. Son libros ensayísticos donde él ha explotado su vena polémica, que es, como se sabe, muy aguda. Otro elemento que yo destacaría del profesor Sartori es que es un gran escritor. Sartori es uno de los politólogos que mejor escriben, y yo pienso particularmente que una de las grandes delicias de leer sus obras es precisamente deleitarse con el estilo y la retórica del profesor Sartori, que era un grandísimo lector. De hecho, él me comentó cierta vez que, curiosamente, su conexión con su actual mujer, bueno, ya su viuda, la fotógrafa Isabella Gerardi, era precisamente una conexión intelectual, porque ambos eran muy lectores de un libro de Sir Thomas Browne del siglo XVII, y era un gran lector de las cartas de Samuel Johnson y de las biografías que hacía el doctor Johnson, de las biografías literarias, ¿no? Por tanto, él es un magnífico erudito, no solo ceñido a la ciencia política, aunque toda su producción, como decía antes, se ha ceñido primordialmente a la ciencia política. Él era muy preciso, muy riguroso en la definición de conceptos, de cómo se definían los conceptos. Tiene libros extraordinarios sobre lógica de las ciencias sociales y lógica de la ciencia política, además de metodología. Él era muy partidario de una metodología muy rigurosa, especialmente desde la perspectiva de la política comparada. Son muy célebres sus exabruptos sobre que no es posible comparar a perros y gatos y el perro gato, y este tipo de conceptos mixtos o mezclados de las ciencias sociales que dificultan mucho el aprendizaje. Este era uno de sus caballos de batalla, y tiene libros maravillosos sobre lógica y metodología. Es famoso, por ejemplo, su concepto del estiramiento de los conceptos, ¿no? Él se refiere primordialmente a que no es posible extender mucho la categoría de democracia, porque al final introduces tantos casos que prácticamente difuminas la categoría. No puedes pensar que hoy países que tienen líderes casi hegemónicos o semiautoritarios son democráticos, aunque celebren elecciones. Eso sería un estiramiento conceptual. Pensar que hoy Rusia, Ucrania, otros países que son realmente autoritarismos electorales, o la propia Turquía, es una democracia, sería ese ejemplo de estiramiento conceptual al que se refiere Sartori, que siempre era partidario de definiciones muy estrictas, muy restringidas y muy precisas, donde las características fueran cumplidas simultáneamente para poder definir cualquier concepto, ¿no? Democracia, o gobierno, coalición, autoritarismo, o cualquier concepto que él quisiera definir. Quisiera concluir con 2 o 3 anécdotas muy rápidas sobre la faceta ya no tanto académica como la faceta personal del profesor Sartori. La podría situar incluso en 3 contextos: Nueva York, Roma, Santiago de Chile, concretamente, que son lugares donde yo pude coincidir con él. La primera vez que yo tuve contacto con el profesor Sartori fue escribiéndole una carta, siendo un simple doctorando. El profesor Sartori, que siempre era muy generoso y con la humildad que le caracterizaba, me escribió una carta manuscrita diciéndome: usted no lo comprenderá, pero no tengo secretaria, y le escribo a mano respondiendo a su cariñosa carta pidiéndome información sobre una de mis obras y pidiéndome más información. El profesor Sartori me envió dedicado en aquel momento el volumen en inglés de Ingeniería Constitucional que él acababa de publicar, y me hacía varias recomendaciones para mi trabajo doctoral. Es decir, el profesor atendía no solo a sus estudiantes de Columbia, sino a estudiantes de todo el mundo que tenían interés en conocer su opinión sobre aquellos temas que nosotros, como doctorandos, trabajando sobre una multitud de cuestiones, estábamos abordando en nuestras tesis doctorales. Es decir, que él estaba siempre abierto a la cooperación, a la colaboración, y era muy generoso a la hora de trasladarnos sus ideas, sus sugerencias, sus opiniones a la multitud de doctorandos que nos dirigíamos a él en busca de la fuente del conocimiento que él representaba. Una segunda anécdota tiene por lugar Roma. Yo había dejado unos libros a un amigo común de Sartori y mío, el profesor Massari. Massari le había hecho llegar estos libros a Giovanni Sartori,
Y estando un día visitando una de las más viejas iglesias de Roma, junto al Coliseo, sonó el teléfono y de repente era el profesor Sartori, que me daba las gracias por los libros que le había hecho llegar y que me citaba en su apartamento del Campo di Fiori para poder conocerme, para poder hablar con más tranquilidad. Y me llamó mucho la atención de esa primera conversación inesperada con Giovanni Sartori desde Roma, llamándome desde su casa, que él me decía: sus libros sí son buenos, los suyos son los realmente buenos, con datos, con tablas, con evidencia empírica. Los míos son pura charlatanería, son bla bla bla, ¿no? En esa jerga siempre italiana suya tan característica. Fíjense, o pueden observar aquí en esta simple anécdota, la generosidad del profesor. Es decir, él alaba a un normal profesor de otro país, de otra ciudad, sin mayor relieve, y rebaja la enorme categoría de sus escritos. Esa humildad siempre le caracterizó, ¿no? El pensar que lo que él hacía era algo modesto, cuando eran siempre grandes obras llenas de ingenio, de erudición y de conocimiento, y lo que los demás hacíamos, que eran pobres aportaciones, a veces simples acotaciones o apostillas a lo que Sartori ya había asentado o había mencionado o dicho o dejado por escrito. Lo valoraba con su clásica generosidad, ¿no? Tercera anécdota, Santiago de Chile. Coincidí con el profesor Sartori en Chile en un congreso de la Asociación Mundial de Ciencia Política. Lo homenajeaban, entregaban un premio en la sección de la IPSA sobre conceptualización y método, del cual era lógicamente uno de los máximos representantes, como un metodólogo consumado de la ciencia política. Y después de la sesión, una vez que los estudiantes que estaban congregados allí en masa se habían hecho multitud de fotografías con el profesor Sartori, yo me quedé hablando con su mujer, con Isabela, y cuando él finalizó nos dirigíamos al gran pabellón central de la Universidad Católica para presenciar la ceremonia de clausura del Congreso. Llegábamos ya muy tarde porque nos entretuvimos mucho en ese acto y bajábamos los tres hacia ese gran salón de la Universidad Católica y me dijo Sartori: ¿por qué no entra usted? Siempre te llamaba usted, joven profesor, ¿no? ¿Por qué no se acerca y mira a ver si podemos entrar o hay mucha gente? Claro, estaba completamente repleto el pabellón de la Universidad Católica. Y entonces Sartori decidió quedarse en un hall que hay antes de ese pabellón enorme de la Universidad Católica de Santiago. Nos sentamos los tres allí y en unas enormes pantallas que retransmitían la ceremonia de clausura, pues estuvimos hablando un rato pues, sobre la maravilla que era pues, esa reunión enorme de científicos políticos de todo el mundo, y curiosamente el más prestigioso de todos ellos estaba fuera contemplando la escena, ¿no? Como un gran demiurgo, viendo pues, algo que en el fondo él había creado, porque fue uno de los creadores de la IPSA, de la Asociación Mundial de Ciencia Política, algunos de cuyos comités dirigió durante muchos años, ¿no? Y esa imagen me resultó muy reveladora, de él no queriendo suscitar ningún tipo de protagonismo, no queriéndose introducir en todo ese mare magnum de decenas o centenares de politólogos que estaban allí sentados presenciando esa ceremonia final, con las autoridades chilenas, y esa humildad, por ejemplo, se refleja en esa anécdota de no querer entrar y quedarse tranquilamente sentado. También es cierto que él ya caminaba con cierta dificultad con su bastón y no quiso atravesar pues, todo ese escenario enorme del pabellón de la Universidad Católica, que actuaba a modo de salón de actos.